Terán lo había totalmente ya cancelado. ¿Y quién va a pagar las deudas de Mina? Porque Mina se ha endeudado creyendo que hay un Congreso, hay un gobierno insurgente, hay una cabeza del movimiento y ya no hay. También él cree que viene a un pueblo que ama la Constitución y que tiene intereses republicanos, y tampoco existe eso en la Nueva España, donde la Constitución de Cádiz era más conocida, pero la de Apatzingán realmente circuló muy poco y no fue tan conocida y menos defendida, ¿verdad? Entonces, en realidad, él llega y la Nueva España a que viene no es la que él creía. Y es muy interesante ver cómo hasta prácticamente cerca de Zacatecas no encuentra un solo grupo insurgente. Perdió la insurgencia, yo creo, militarmente, pero ganó en convencer que era necesaria la independencia. Había que unir a realistas y insurgentes para crear un solo ejército. Por lo que yo he visto, independencia en muchos casos quería decir autogobierno, no quería decir separación. Y eso era muy importante porque continúa después. Entonces, la insurgencia se quiebra y se dispersa por gran parte de México. El pueblo apoya a los insurgentes siempre que es útil y después deja de apoyarlo. La cultura compartida era muy importante. Siempre se habla que es parte de la monarquía, pero que es parte igual y no tiene que ser gobernada por españoles. Entonces, en ese sentido, el autogobierno es muy importante. Está bien. ¿Algo que quisieras añadir? Sí, me gustaría regresar un poco a esta etapa que me parece que sí es la más desconocida del periodo de la independencia. Yo creo que el tiempo de la consumación es el que se presta a una mayor cantidad de interpretaciones, a veces incluso contradictorias. Pero el tiempo más desconocido es este paréntesis absolutista de 15 a 20, de 14 a 1820. De 15. Y yo creo que en este paréntesis es donde se gestan las condiciones indispensables para entender el pacto que significa el Plan de Iguala. Esas condiciones yo creo que se pueden ubicar en elementos muy claros, como esta dispersión de la que se hablaba de la lucha, pero que sí hay una gran cantidad de gente sobre las armas. Es decir, hay un ejército crecido, hay grupos milicianos que se han incorporado a este ejército y hay también grupos insurgentes que, si bien no están coordinados con una cabeza central, están asediando una buena cantidad de las regiones del virreinato. Entonces, esta especie de militarización de la Nueva España entre 15 y 20 es determinante, es parte de este ambiente que reinaba en la Nueva España, que impedía que las actividades se restablecieran, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que tomar en cuenta esta cotidianidad de la guerra. Efectivamente, se tiene que encontrar una salida que pase por la independencia, pero sobre todo ofrezca soluciones para restablecer condiciones de paz y de seguridad, ¿no? De concordia en el virreinato. Hay zonas en que la insurgencia empieza muy temprano y acaba muy temprano. Muy temprano. Los grandes movimientos, como quiera que sea, se pueden seguir más fácilmente, ¿no? Es una Nueva España enormemente convulsa en el sentido político por el restablecimiento constitucional, es decir, elecciones en todos los niveles, para cortes, para diputaciones provinciales, para ayuntamientos, pero sobre todo me gustaría destacar la vivacidad del debate público en los papeles, ¿no? En los folletos, en la prensa periódica. Eso es cierto. El sentimiento que se destaca en estos papeles es de una aceptación de la Constitución. Esto me parece ineludible para entender el Plan de Iguala, porque surge una especie de consenso de que cualquier propuesta tiene que partir de la aceptación de la Constitución. Entonces, el Plan de Iguala en 21 no puede rechazar un sistema constitucional. Luego le vendrá a agregar otras cosas, pero por principio de cuentas acepta la Constitución de Cádiz. Bueno, ¿qué es el movimiento trigarante? En sentido estricto es este pronunciamiento militar de una parte del ejército que es enviada al sur para combatir la última insurgencia, esta de Guerrero, ¿no? Sin embargo, bien sabemos que es mucho más que un pronunciamiento militar. En realidad es una campaña política, y esto la historiografía lo ha tratado desde el primer momento. Es una casi campaña diplomática, pero no hay que perder el detalle de que también es un pronunciamiento militar. Es decir, sí hay levantamientos, sí hay sangre, sí hay sitios, sí hay batallas, pero sobre todo sí queda muy claro que los pactos se cierran en sentido político y que la gran ventaja de este Plan de Iguala es que sabe hablarle
a cada quien con las palabras que cada quien quiere escuchar. Entonces, a los insurgentes que se mantienen en armas les ofrece la independencia del reino, pero también sabe ofrecer a los militares y a los religiosos descontentos que se ven atacados por los decretos radicales de las Cortes, sabe ofrecerles el respeto de sus fueros, por ejemplo. También sabe ofrecer a los grupos de élite de cada ciudad, de cada comunidad, la posibilidad de afianzar el poder en sus propias comunidades. El movimiento trigarante es, en pocas palabras, el consenso que existe entre una infinidad de grupos para lograr una independencia, que luego ya se verá que es un acuerdo relativamente efímero, pero que es sumamente efectivo. Es decir, en 6 o 7 meses se logra la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, ¿no? Eso es el movimiento trigarante a grandes rasgos. Yo creo que el Plan de Iguala tiene más raíces, mucho más atrás. Claro que no se llama ni siquiera Plan de Iguala, se llama Plan de Independencia de la América Septentrional. Y cuando uno ve que va siguiendo mucho las diferentes propuestas de los diferentes movimientos de independencia que hay, porque no hay uno solo. Yo no les llamo de autonomía ni autonomistas porque nunca he encontrado la palabra en todos los documentos que he leído. Ellos usan más el término emancipación, liberación, que tiene más que ver con lo que escribían, sobre todo muy basado en términos bíblicos a veces. Usan autogobierno. Sí, independencia también, abiertamente. Independencia sí lo usan. Hay varios escritores que están ya viendo que es eminente y que no hay manera de que no venga la independencia de la América Española. Y están proponiendo cómo separarla. Insisten, somos una parte integral e igual de la monarquía española. Pero tienes toda la razón, nunca usaron el término autonomía, pero yo lo uso porque se puede explicar en una forma, ¿no? Pero el argumento también hay que entender que hay un pacto entre el pueblo de América y el rey, claro, y no entre el pueblo de América y España. Exacto. Que España también se está construyendo como nación. Exactamente. Como nación moderna, y bueno, en ese proceso pierde a sus colonias. Claro, Sí. sí. Jaime, te pediría que hablaras algo de O'Donoghue porque creo que es un personaje que duró muy poco, apareció en escena muy poco, pero creo que nos podrías decir brevemente la importancia del personaje. Bueno, como decía, fue un militar distinguido. Wellington dijo que era el mejor general español y era un personaje muy liberal que llegó a tener amistades con los americanos, muy especialmente con Ramos Arizpe. Cuando sale O'Donoghue, él cree que va a pasar dos cosas. Uno, que la Constitución tiene que apoyarse, y dos, que se va a llevar a un acuerdo de regencias. Entonces por eso se une con Iturbide. Cuando llegan a Tacubaya, donde se hospedan en el Palacio Arzobispal, O'Donoghue hace claro que él no va a ser el dirigente de este movimiento, y eso es lo que da a Iturbide la oportunidad de establecerse como el director de este movimiento. A mí lo que me impresiona mucho de este primer gobierno, que debió de haber sido exitoso, porque hay un gran consenso, por lo menos eso parece, ¿no? Pero es, como ustedes señalaron, muy efímero este consenso, y es un imperio que fracasa con una rapidez brutal, ¿no? Es un fracaso que va a ser costosísimo para el nuevo Estado mexicano. Me parece que el imperio de Iturbide echa por tierra la posibilidad monárquica era respaldada por muchos. Es decir, si nosotros lo miramos en perspectiva, era la opción de gobierno más natural en ese momento, más aceptada. Sin embargo, había un buen grupo y un grupo poderoso que creía muy certeramente que la república era también una forma de gobierno. Son dos puntos claves que me parece que terminan de marcar el fracaso del imperio de Iturbide. Uno